formas antiguas que están cambiando y los apóstoles están experimentando ese cambio mientras siguen predicando el evangelio por el Imperio Romano, fuera ahora de Jerusalén, de Judea y Samaria. Así que el sermón de esta mañana, diferente a centrarnos en un texto y quedarnos ahí, va a ser un sermón distinto, va a ser un sermón de tema. Vamos a ver un tema en lugar de un texto. A eso se llama un sermón temático. A veces es lo único que hemos escuchado, pero más bien en el TEL le hemos dado vuelta a esto. Ahora más bien es lo menos regular que tenemos, pero no quiere decir que sea algo malo en sí mismo, todo lo contrario. Buscamos nada más tocar un tema a la luz de varios textos de las Escrituras que dan claridad para entender. Así, vamos a respondernos a esta pregunta en esta mañana. ¿Cuál es el rol de la ley para la iglesia? ¿Ninguna? ¿No tenemos ninguna relación con la ley del Antiguo Testamento hoy? ¿O sí? Porque esta ley incluye no matarás. Y si respondemos no tenemos ninguna relación con la ley del Antiguo Testamento, ¿quiere decir que ahora puedo matar? Adrián dice, uy, tiene una lista. ¿O qué pasa con... Y si decimos, no, es que toda aplica tal cual está escrita en la ley de Moisés, pues entonces veo, hermanos, que ustedes mezclaron telas y eso no es correcto. ¿Cuándo fue la última vez que comió mariscos o cerdo? Son aspectos que están en la ley. Así que bueno, hay tela que cortar. Y vamos a entender entonces esto y el texto que quizá más tenemos que tener presente, aunque no vamos a entrar en profundidad a él, pero es importante tener presente lo que dice Pablo en Romanos 10:4, cuando dice: Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. La estructura del sermón de esta mañana, entonces, vamos a verla en 3 puntos y vamos a ir a comprender estas 3 cosas. Vamos a entender entonces y definir y comprender qué es la ley, a qué nos estamos refiriendo por ley. ¿Algo pasa? La estructura va a ser esta. Primero, ¿qué es la ley? Sus características, categorías y propósito. En segunda instancia, ¿cuál es la relación de la ley con Jesucristo? El cumplimiento que hay en él y el cambio que vemos. Y la justicia de Cristo en satisfacción de esa ley de forma perfecta. Para finalizar, precisamente respondiéndonos cuál es la relación de la ley con el creyente del nuevo pacto, lo cumplido y lo continuado. Bien. La idea principal de este sermón, entonces, hermanos, que yo quiero que usted se lleve y vamos a retomar al final es esta: Jesucristo ha cumplido plenamente la eterna y perfecta ley de Dios. ¿Para qué? Nosotros vivamos según el carácter de Dios que esa ley revela. Tenemos que vivir de acuerdo al carácter de Dios. Y para poder hacerlo, Cristo tuvo que haber cumplido la ley de forma perfecta. Una ley que es eterna. Así que, ¿qué es la ley entonces? La ley de Dios es una revelación, es una forma en la que Dios se ha dado a conocer a los hombres. Y lo que Él ha dado a conocer a través de la ley es su propio carácter y sus atributos. Si bien es cierto, la creación exige de nosotros interpretar de las cosas creadas que Dios no solo existe, sino que merece ser adorado por la creación que Él ha hecho, y que a pesar de ese merecimiento nos hemos vuelto, a causa del pecado, necios en nuestro corazón, adorando a la creación antes que al Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Es lo que pone Pablo en Romanos capítulo 1. A pesar de que hay claridad en la creación y suficiente claridad para que al no adorarle como Él merece, no tengamos excusa de nuestros pecados, la revelación natural o general de Dios no es suficiente para comprender su eterno poder y deidad en forma completa. Las características de Dios, sus atributos, son mejor explicados a la luz del verbo de Dios en las Escrituras para preservación nuestra. El escritor de Hebreos lo pone que Dios habló de muchas formas en diferentes momentos por medio de a nuestros padres, por medio de los profetas. Habló por ángeles, habló por sueños, habló por visiones. Esa fue palabra de Dios, pero no todas esas visiones, no todas esas profecías, no todo el contenido de lo que Dios ha hablado con el hombre ha sido preservado para nosotros, para conocer a Dios por medio de esa revelación completa.
Pero Dios le ha placido preservar escrituralmente lo que Él ha decidido que nosotros recibamos de parte suya como su revelación, y en teología le llamamos revelación especial. Es especial porque es más específica, porque nos dice que somos pecadores delante de un Dios santo. Nos dice que Él es 3 veces santo. Yo puedo ver las estrellas y buscar a un Dios enorme, pero no puedo deducir de la germinación de una semilla que Dios es 3 veces santo. Necesito que Él se comunique con claridad, y así lo ha hecho en las Escrituras. Así que la ley de Dios, hablando de el contenido de todos los mandamientos que el Señor ha dado en el antiguo pacto, son revelación de Dios, de su carácter y sus atributos. ¿Por qué? ¿O en la forma de qué? De un conjunto de ordenanzas que son sombra del cuerpo. Dios ha intencionalmente revelado esta ley al pueblo de Israel en su contexto. ¿Para qué? Para decirnos: esta ley que ustedes deben seguir es una sombra de lo algo que vendrá. Es un tipo o una anticipación de una sustancia más grande. No es el cuerpo, es la sombra. Por eso festividades, por eso fechas, por eso rituales. Por eso hay que presentar aves, animales, sacrificios, holocaustos, vestidos. Todos son tipologías o sombras de un cuerpo que se venía a revelar más adelante. Ese es Jesús. Esa ley se ha revelado en una forma de mandamientos que muestran su ser divino. Dios es vida, es la vida, por ende no matarás. Dios es la verdad, por ende no darás falso testimonio. Dios es un padre que merece ser honrado, por ende honra a tu padre y a tu madre. Los mandamientos son un reflejo del carácter divino de Dios. No son dadas como reglas para que el hombre siga sin ninguna relación con Dios. Todo lo contrario, debido al carácter santo, puro y tal cual Dios es, los mandamientos hacen sentido. También ha sido revelada por normas que regulan nuestra conciencia humana. A partir de la caída, el hombre ha sido totalmente impactado por el pecado al punto en que todos sus afectos están afectados por él. No somos tan depravados como podríamos ser, pero parte en gracias a la ley de Dios es que eso es así. Es decir, si Dios no pusiera un refreno a nuestra maldad, podríamos ser aún peor. Y de hecho, los lugares y civilizaciones que no conocen la ley de Dios son más terribles en comparación y en contraste con la ley perfecta de Dios. Las tierras indígenas nuestras, o inclusive en lugares como la India u otros lugares, tienen en común aspectos como sacrificio humano, sacrificio de niños. En la India, hasta hace no mucho tiempo, las mujeres que quedaban viudas eran quemadas vivas, porque eran una carga para el resto de la sociedad. La fe cristiana regresó y trajo civilización, pero más que civilización trajo la ley de Dios para poder hacer las cosas distintas, para refrenar y regular la conciencia humana. ¿Cuáles son entonces algunas características de la ley de Dios? Según el Salmo 19, versos 7 al 10, nos da varias características que escribe en forma de canción el rey David. Dice: la ley del Señor es perfecta, esa es una característica. Restaura el alma, es restauradora. El testimonio del Señor es seguro, hace salvo al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Este es el testimonio de Dios mismo acerca de su propia palabra. Hay muchas más características de la palabra de Dios, pero aquí las resume gloriosamente el salmista, para mostrarnos de que la ley del Señor, incluido vestirse distinto, incluido comer distinto, incluido considerar animales como inmundos, es perfecta. Aunque hayan aspectos de la ley en los cuales no podamos relacionarnos directamente, ya vamos a entender más adelante por qué, eso no significa que esa porción de la ley no sea perfecta, que sea un testimonio seguro, que sea un precepto recto, un mandamiento puro.
Una vez más, la ley fue dada como sombra de un cuerpo que vendría y cumpliría todo eso en él. Por eso Jesús lo pone en estos términos en Mateo 24, Marcos 13 o Lucas 21, el mismo texto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es una ley que tiene por característica ser eterna. No hay tal cosa como que esa ley no va más. Es una ley eterna. Antes pasará este cielo y tierra a que una palabra del Señor deje de aplicar. No solo eso, pero en el Salmo 119 que estábamos leyendo hace un momento, hay un testimonio glorioso acerca de la palabra de Dios. En el Salmo 119, el salmista dedica todo este salmo, el salmo más largo, el capítulo más largo de toda la Biblia, es acerca de la palabra de Dios. Cualquier salmo que podamos leer lo refleja. Verso 41, vengan a mí, tu misericordia, oh Señor, tu salvación conforme a tu palabra. Versos 44, así guardaré continuamente tu ley para siempre y eternamente. No importa cualquier número de los versículos de ese pasaje. Verso, qué sé yo, 62, a medianoche me levantaré para dar gracias a ti por tus justas ordenanzas. Todo el Salmo 19 es una oda a la palabra de Dios. De cómo el salmista se sujeta a la ley de Dios, sí a presentar animalitos en los sacrificios, sí a presentar ofrendas de un primogénito, cosas que podemos pensar, no tengo ninguna relación con mi vida cristiana. El salmista lo llama juicios perfectos, estatutos justos, por los cuales él va a ser vivificado, va a encontrar misericordia, va a encontrar salvación, los cuales debe recordar constantemente, por los cuales clama y sabe que va a ser respondido, porque él está creyendo en la palabra de Dios, la ley de Dios, los preceptos, ordenanzas, mandamientos. No solo tenemos características, sino que también podemos entender la ley por categorías. Y vamos a hacer este ejercicio de dividirlo por categorías. La Biblia realmente no nos da un indicio de cómo categorizar la ley. Esto es más una novedad teológica para poder hacer una distinción, la cual no es perfecta y tiene sus problemas, ya les comento cuáles. Pero para poder compartimentalizar un poco y comprender mejor cómo es que la ley de Dios funciona, podemos dividirla en tres partes. Un aspecto y un componente moral de la ley de Dios, los mandamientos, resumido en los 10 mandamientos, por ejemplo. Una categoría más ceremonial tiene que ver con guardar fechas, el sabbat, temas de la circuncisión, la Pascua, la redención de los primogénitos, como lo hicieron con Jesús, ceremonias. Y otra de carácter judicial o civil, que esta incluye desde el asesinato hasta la restitución a un hombre corneado por un buey, la responsabilidad de un hombre que cavó un pozo para rescatar un asno atrapado en su vecino. Cosas muy específicas, civiles, de Israel como teocracia de Dios, incluidas leyes de castigo, de pena capital en algunos casos, por algunos pecados. Y precisamente ese es un punto importante. Categorizarlo de esta manera puede ayudar a tener una mejor comprensión de que existen diferentes elementos de la ley de Dios, pero como esto no es una categorización bíblica, podemos caer en un exceso. Mi contención con ustedes, hermanos, es mantendremos esta división para efectos didácticos, pero realmente toda la ley de Dios es moral. Porque para el judío que está debajo de la ley, el circuncidado, de lo que Pablo habla, los que están bajo la ley, romper una de esas ceremonias o fallar en la forma en la que debe purificarse la mujer mes a mes, no es meramente una afrenta civil, es una afrenta moral. Porque toda transgresión de la ley en cualquiera de sus componentes, no importa cómo los dividas, transgredirla es, por definición, pecado. Y todo pecado es, por definición, de índole moral. Así que toda la ley realmente es moral.
si lo vemos detenidamente. Finalmente, el propósito de la ley. En Gálatas 3:23, y podemos ir ahí si usted no lo puede leer desde arriba. En Gálatas 3:23 tenemos a Pablo haciendo una descripción de la ley de Dios de la siguiente manera. ¿Cuál es el propósito de la ley y las promesas? Antes de venir la fe, estábamos, dice, encerrados bajo la ley, confinados para que la fe, confinados para la fe, encerrados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía. En otras palabras, Pablo dice, la ley es un tutor. Y la palabra que usa ahí para guía o tutor o ayo en algunas versiones más antiguas, era la misma palabra que usaban los griegos para un tutor que acompañaba a un niño hasta su adultez. No es alguien que le enseñaba una materia un ratito a la semana, es alguien que se quedaba con esa persona hasta que fuera ya independiente. Así que lo que tienen en mente los Gálatas y la ilustración que Pablo está usando acerca de la ley, que es el propósito de ella, es la ley fue dada, todos esos mandamientos civiles, ceremoniales, morales, fueron dados para acompañarnos en nuestra niñez. Y por acompañarnos me refiero al plan de Dios de redención, para acompañar a su pueblo a gradualmente comprender, poco a poco ser instruido de que estamos encerrados en ella hasta que la fe viniera. Por eso dice el 25, ahora que ha venido a la fe, una forma de decirlo, hemos madurado. Hemos crecido, ahora ya dejamos de ser niños que necesitan el tutor. El tutor nos dejaba dentro de un parámetro, dentro de una casilla, sin desordenarnos, sin salirnos. Pero ahora ha venido la fe, hablando de Jesús. Ese guía ya no es necesario, hemos crecido y podemos ver con claridad. Así que es un guía, un tutor para nosotros, por eso fue dada. Y finalmente, en Romanos 3, 19 y 20, tenemos este otro testimonio. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. El otro propósito fundamental de la ley que veremos hoy es, esta ley fue dada para mostrarnos que usted y yo estamos en bancarrota moral delante de Dios. Nuestras mejores obras son como trapos sucios delante de Dios, decía el profeta. Equivocadamente se ha pensado, y eso es una creencia bastante tica, aunque por supuesto está en todo lado, de que si me porto lo suficientemente bien, de que si hago lo bueno, lo suficiente, ¿quién determina lo suficiente? Pues de que la salvación es, o el agradar a Dios es un asunto de qué tan bueno soy. Lo que hay que preguntarse es, bueno, ¿cuáles leyes vas a seguir? ¿Cuáles mandamientos? ¿Cuál es el carácter moral que vas a mostrar? La mayoría, si uno realmente los pone a pensar, diría, bueno, no hay nada superior a lo que Dios pide de mí. Yo podría decir cuáles son mis propios mandamientos, pero eso sería suficientemente arbitrario. Pero si la persona dice, bueno, trataré de seguir los mandamientos, ¿no? Los mandamientos que Dios da. ¿Cuál es su error? Ignorar de que en ese ejercicio de obras que está intentando, toda persona que pone su confianza en la fuerza que tiene para cumplir los mandamientos de Dios, fracasa. Esa fuerza es insuficiente. Nótese usted mismo, hermano. Sus mentiras, sus blasfemias a Dios, su lujuria en su corazón,
y la mía. Provocan que esta ley, si algo hace, en lugar de acercarme a Dios y llevarme al cielo por lo bueno que soy en cumplirla, me derrota y me deja dependiente de la gracia de Dios, porque no tengo otra opción. El propósito de la ley y los mandamientos de Dios es despedazar tu autoconfianza de salvarte por ti mismo. En eso estaban confiando los fariseos del tiempo de Jesús. Soy suficientemente bueno. Por eso me pego la palabra de Dios en la cabeza. Pero ellos, demostrado por la hipocresía que el Señor desnudó de ellos, no eran más que hombres desnudos, espiritualmente hablando. Nadie, dice, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene a entender qué es lo que está mal conmigo. Ponerle nombre al pecado que ya existe. El pecado de codicia, de orgullo, de vanagloria, de deshonrar. Hermanos, la ley era una guía y la ley era o es nuestra forma de despedazar nuestra autojustificación. Solo por la fe en Jesús podemos alcanzar misericordia. Ambas cosas nos apuntan a la necesidad de Jesús como nuestro Salvador. Precisamente es el siguiente punto. ¿Cuál es la relación de la ley con Jesucristo entonces? En dos partes, el cumplimiento y el cambio. Mateo 5, del 17 al 18 dice, no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas, hablando de todo el Antiguo Testamento para nosotros. No he venido para poner fin, sino la palabra clave aquí es cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni la tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Hasta que toda se cumpla. ¿Cuál es la relación de Jesús con la ley? Cumplirla de forma perfecta, lo que usted y yo jamás lograremos hacer. La venida de Cristo como un nuevo Adán, como un nuevo humano nacido sin pecado, así como nació Adán, que son los únicos dos hombres en esa condición, fue para mostrarnos que nosotros no podíamos con nuestras fuerzas cumplir la ley de Dios, su moral, estar al nivel de sus atributos, pero que había uno distinto, Adán, que sí podía hacerlo, que sí lo logró hacer. Él vino a satisfacer toda justicia. Por eso cuando Juan el Bautista estaba bautizando para arrepentimiento de los pecados a todo el pueblo de Israel, llamándolos a arrepentimiento, yendo a las aguas para mostrar de que estaban preparando sus corazones para la llegada del Mesías, cuando Jesús llega a bautizarse, a Juan no le hace sentido. ¿Deberías bautizarme tú a mí si algo? Yo no puedo ni desabrochar el calzado de tus pies. Pero la respuesta de Jesús, deja que se haga así. Es necesario ¿qué? Que se cumpla toda justicia. ¿Por qué Jesús debía cumplir perfectamente la ley de Dios? Porque en Él estaba iniciando una nueva forma en la que Dios se relacionaría con su creación. La redención de la creación caída al fin llegó. La simiente de la mujer que vino a aplastar la cabeza de la serpiente había tomado forma humana ya. Había venido a nosotros. Si Adán nos representó para muerte, ahora en Cristo seremos representados para vida. Por aquel que perfectamente satisfizo el requerimiento moral de Dios para el ser humano. Cristo vino a instaurar algo nuevo. No tachando lo anterior, trayéndoselo en Él. Para instaurar un nuevo pacto, una nueva forma. Y por eso Hebreos 7, versos 11 y 12, en el siguiente, dice, ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, recuerden los sacerdotes de la tribu de Leví que presentaban muchas ofrendas,
para perdonar los pecados, por lo menos por un año. Dice, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden ya no de Aarón, sino de Melquisedec, no designado del orden de Aarón? Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley. Hay una ley que podemos llamar ley antigua, que ha sido cumplida y satisfecha en cualquier categoría que las subdividas, moral, civil, ceremonial, toda ella cumplida y satisfecha en Cristo, para que en Cristo tengamos un cambio de sacerdocio y con un cambio de sacerdocio, un cambio de ley. La ley de Cristo, como Pablo lo pone en Gálatas, es una ley distinta. Ya ni siquiera llamamos ley o ley de Dios en algunos textos, pero le llamamos la fe. Comprendemos de que ya no son obras que condicionalmente traen bendición a nosotros, como lo hacían antes: si obedecen mis estatutos habrá bendición, sino que ahora es una ley que, como lo vamos a ver más adelante, está inscrita en corazones del pueblo del nuevo pacto de Dios para seguirlas en forma de agradecimiento a Él, porque en Cristo quedaron satisfechas, pero han continuado en Él para que vivamos en una nueva forma de relacionarnos con Dios. Ya no desde el Sinaí, sino desde Sión. Ya no desde el monte donde Dios cascadeó esa ley por medio de Moisés, sino de Sión, de donde baja Cristo y su gracia. La relación de la ley de Jesucristo, de la relación de la ley con Jesucristo, acerca de su justicia, considera lo siguiente: Jesús no transgredió esta ley. En 2 Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. No lo hizo pecador, lo hizo pecado por nosotros, en sustitución, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Ser perfecto en todo mandamiento. ¿Cuál es la justicia de Dios? De que no hay iniquidad en Él. En imitar a Dios de forma absoluta y completa. Por eso Dios descarga su voz desde los cielos en la transfiguración y en el bautismo de Cristo, diciendo: este es mi Hijo amado, de quien me complazco. La complacencia de Dios para con su Hijo es que su Hijo le obedece de forma perfecta, dignificando los atributos de Dios, amándole de forma perfecta, como usted y yo jamás lo lograremos si no fuera por Jesús. Él, que no conoció pecado, fue llevado al madero para llevar los pecados ajenos que no le pertenecían a Él, porque Él no pecó. Por eso 1 Juan 3:5 dice: ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Así que lo que Cristo absorbió en la cruz fue la culpabilidad que ese pecado trajo a nosotros. Cuando Dios nos advirtió que ciertamente moriríamos, hemos muerto. Para matar esa sentencia, esa acta de los decretos que estaba escrita en nuestra contra, Jesús fue clavado a un madero, no llevando pecados propios, sino los suyos y míos. Él es nuestra justicia. Porque lo que hace ahora, y esto es lo que en teología llamamos un doble intercambio, un intercambio recíproco, ha sido imputado, cargado a la cuenta de Jesús, mi vida de pecado. Para que cuando Dios trata a Cristo en la cruz, lo trata con la furia con la que tuvo que tratarme a mí. Isaías 53:10 dice que le complació a Dios quebrantar a su siervo. Y cuando su pecado y el mío fueron cargados a Cristo, la ira de Dios quedó propiciada, satisfecha. No hay más culpabilidad, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero no solo Él nos vació la culpa de nuestro pecado, nos imputó la vida perfecta de Cristo. Por eso es doble imputación. Porque cuando trata a Cristo con su ira, ahora nos vuelve a ver a nosotros y nos trata a nosotros con la misma complacencia con la que se dirigió a Jesús.
porque su vida perfecta fue acreditada a la nuestra. Porque sin la santidad de Jesús nadie verá a Dios. Y ha sido su perfección, su justicia, su rectitud, su plena santidad la que ha sido imputada a nosotros para que tengamos entrada al trono de la gracia. Como el sumo sacerdote solo una vez al año podía, ahora nosotros, con ese velo rasgado en la carne de Cristo, podemos encontrar oportuno socorro en él. Finalmente, la relación del creyente, del nuevo pacto, la ley, lo cumplido y lo continuado. Vamos a ir a Hebreos, pasar ahí el final de este sermón, Hebreos 8, y saltaremos al 9 y al 10, solo por unos versículos en particular. Hebreos 8, desde el 6, está hablando aquí en el contexto de que era necesario un nuevo sacerdocio, ¿lo vimos? El sacerdocio de Aarón quedó cumplido y satisfecho. Era un sacerdocio que no podía perfeccionar a nadie, no podía quitar los pecados más que por un año. Es necesario un nuevo sacerdocio, un sacerdocio de acuerdo no al orden arónico de Aarón, sino al orden de Melquisedec, un personaje del Antiguo Testamento, del cual no se conoce su origen ni su final, pero dice que es rey y sacerdote, o sea, una sombra de lo que sería Cristo, un sacerdote que no tiene principio ni final, es rey y sacerdote del Dios Altísimo. Así que de acuerdo a ese sacerdocio que no tiene relación con Aarón, Jesús es sacerdote supremo. Versos 6 dice, pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Porque reprochándolos, Él dice, miren que vienen días, dice el Señor, y cita al profeta Jeremías, estableceré un nuevo pacto. O sea, esto es parte de la ley antigua de Dios. Estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Ojo esto, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Por eso la ley es perfecta y la ley es eterna. Por eso el nuevo pacto y lo que establece nuevo Dios no hace tacha de lo antiguo como si hubiera sido algo que no debió haberse dado. No está Dios corrigiendo su caminar ni su relación con su pueblo. Está satisfaciendo todos sus requerimientos, mostrando el cuerpo, ya no la sombra, y diciendo, mi ley va a ser escrita en los corazones del pueblo de este nuevo pacto, y yo seré para ellos un Dios que no se acordará de sus pecados nunca. Capítulo 9, verso 15. Por esto Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de nuestras transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Cristo es mediador de un nuevo pacto. Por eso en la Santa Cena dice Jesús, este vino es el nuevo pacto en mi sangre. Jesús instituye una nueva forma de contrato con su pueblo. Un contrato que ya no depende de la fidelidad de la otra parte, depende completamente de la gracia, fidelidad y soberanía de aquel que juró por sí mismo, porque no nada mayor que él mantendría ese pacto con su pueblo para siempre.
Por eso el antiguo pacto era una sombra y el nuevo es el cuerpo. Por eso todas las formas del sacerdocio antiguo eran una sombra, pero en Jesús, el sacerdote supremo, está el cuerpo. Por eso la ley se nos mostraba como un guía y como algo altísimo moral que era inalcanzable, porque eso era una sombra y no podíamos confiar en nuestras obras cuando el cuerpo es Jesús. Capítulo 10, verso 1 ahí mismo. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, ojo esto, no pueden hacer perfectos a los que se acercan. Todos esos sacrificios de esos animalitos, de esas ovejitas sin mancha que no tenían nada que ver con la codicia de aquel hermano, aquel israelita que estaba ya codiciando a la mujer que no le pertenece, el pobre animalito que pagaba como sustituto inocente, era una sombra para mostrarnos de que había uno que vendría, que cargaría nuestro pecado no por un año, pero para que pueda cumplirse en este nuevo pacto que Dios nunca más se acordará de nuestro pecado. Porque ese fue el Cordero sin mancha que fue a la cruz, no habiendo pecado, pero cargando los pecados de los que somos culpables. Y finalmente, ya para terminar, versos desde el 11 al 17, ciertamente todo sacerdote está de pie, día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, para siempre, se sentó. Él no está de pie, Él se sentó a la diestra de Dios, esperando que de ahí en adelante, hasta que sean puestos sus enemigos por estrado de sus pies, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. También el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, una vez más, pondré mis leyes en su corazón, en su mente las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Jesús ha inaugurado un nuevo pacto donde la ley ha quedado satisfecha y superada en su totalidad a nuestro favor, donde ella ha sido escrita ahora en nuestros corazones, ya no en tablas de piedra. Por eso concluyo, hermano, diciéndole esto. Jesús dice en Mateo 22, 35 al 40, que la ley y los profetas se resumen en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Hermanos, esto es un precepto eterno e inmutable al cual hemos sido llamados a vivir. Gracias a Jesucristo, no estamos condenados por nuestra incapacidad de satisfacer ese precepto perfectamente, como Dios lo demanda, sino que una vez incorporados al nuevo pacto que es por la fe en Jesús, ahora podemos vivir esa ley en nuestro corazón con gozo y agradecimiento a Dios desde la justicia de Cristo y por la fortaleza de su Espíritu. Nuestra relación con la ley, hermanos y hermanas, es una relación a través de Cristo, siendo Él el que cumplió plenamente la eterna y perfecta ley de Dios, para que vamos en el amor que Dios demanda de nosotros, porque Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando le obedecemos en esa ley moral de Dios, en esos preceptos y principios que nos regulan a vivir, que descubre David que son alivio para el alma, vivimos esa nueva vida en Cristo, esas cosas que Dios preparó de antemano para andar en ellas, ya no como quien está esperando ser bendecido por las obras, sino por quien ya fue bendecido
por la fe que es en Cristo. Es en su satisfacción de la ley de Dios que nosotros tenemos paz. Por eso, hermano y hermana, demos gloria a Dios y agradecimiento, porque su ley es perfecta y eterna y ha sido cumplida perfectamente en Jesús. Cuando observemos la ley de Dios, no veamos cosas que hacer, tareas o pesos. Dice, el mandamiento del Señor no es gravoso, no es difícil de seguir, porque ya fue escrito en nuestro corazón, es nuestro nuevo afecto. Así que también entonces, hermanos, vivamos gozosamente de acuerdo a la moral que Dios pide de nosotros. Todo mandamiento, tanto de la antigua ley como lo que los apóstoles recuperan en el Nuevo Testamento, debe ser seguido por nosotros, no por mero temor a Dios de no seguirlo, sino porque debemos trabajar esa salvación con temor y temblor, como quien ejercita los músculos que ya tiene para hacerse más fuerte. Ocupémonos a través de seguir la ley de Dios con el gozo con el que ahora sí podemos ir a esa ley, a deleitarnos en ella, porque esa ley hace sabio al humilde. Enseñemos esta ley a nuestros hijos, a nuestros más pequeños, a nuestros jóvenes, para que ellos miren en esa ley la sabiduría suficiente que necesitan para su vida, para crecer en el Evangelio y en la gracia de Dios, para que no les cueste seguir a Dios, sino que entiendan que no es la regla, es el principio detrás de la regla. No es legalismo, no son leyes que damos a nuestros hijos y jóvenes. Es que a través del Evangelio esto pide Dios de ti, porque esto es lo que ya hizo Cristo por ti. Emula a Jesús. Eso es distinto. No le decimos al esposo, esposo, ame a su mujer, punto. Le decimos al esposo, ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia, entregándose él mismo por ella. No le decimos a la mujer, mujer, sujétese a su marido y punto. Decimos, mujer, sujétese a su marido, así como la iglesia se sujeta a su Salvador. El Evangelio debe ser la fuente de nuestro abordaje de la ley, nuestra forma de ir a la obediencia. Porque si solo predicamos ley, caemos en el legalismo que mata el corazón. Como Pablo lo dice, la letra mata, el espíritu vivifica. La letra nos mostraba que estábamos condenados, pero el espíritu nos ha dado vida para vivir en una nueva forma. Así que cuidemos siempre de colocar el principio del Evangelio antes que la ley. Romanos 10:4, y con eso termino entonces. Repito de nuevo como al principio, Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Padre, gracias por tu ley perfecta, preciosa, de origen divino. Es tu mente y tu corazón plasmados en ordenanzas, mandamientos y leyes, en las cuales te complaciste de que tu Hijo satisfaciera todas ellas, para que Él fuera hecho también a nuestro favor, nuestra justicia, la tuya en nosotros. Gracias por Jesús, por ese nuevo pacto que Él instauró en su propia sangre, por las promesas que ahora también podemos reclamar para nosotros mismos, aquellas promesas antiguas que solo en Cristo han quedado realmente garantizadas, inclusive algunas de ellas ya satisfechas. Porque en ti, Señor, toda promesa es sí. Y pedimos, oh Dios, que podamos entrar a tu ley, apreciarla y seguirla. No como quien se desagrada y piensa que tiene una carga para sí, sino con gozo en el corazón, con amor a ti, y a sabiendas de que emulamos a Cristo, que siguió perfectamente la ley, aquel que seguimos y que decimos vivir por Él, cuando te obedecemos sin importar nosotros mismos, ni nuestras circunstancias o consecuencias. Que sigamos a Cristo como tú quieres que le sigamos, porque es en Él quien confiamos.